Bienvenido al podcast Teología Compartida de DTS en Español, donde hablaremos de Dios y de temas actuales con profesores y amigos del mundo hispanohablante. Bienvenidos una vez más a un podcast de DTS en Español de Teología Compartida. Bienvenidos a cada uno de ustedes que nos siguen en estos temas importantes de ministerio, de teología, de Biblia y algunas veces de temas también sociales o que nos conllevan entonces digamos el tiempo para poder conversar un poco. En esta oportunidad tengo el placer de poder conversar con el doctor Murilo Melo, que tenemos un tema bastante interesante y profundo, un paradigma ético centrado en Jesucristo. Este tema es un tema importante para nuestro contexto, en cualquier contexto es importante, pero más para nuestro contexto de América Latina, hispanohablante. Nos llama la atención entonces mucho este tema. Así que Murilo, bienvenido, doctor Murilo, bienvenido a este programa de Teología Compartida y casi va a ser doblemente doctor porque eres doctor de médico, esa es tu carrera medicina, pero también ya vamos a hablar de este tema que es tu disertación doctoral para el PhD de acá del seminario de Dallas. Entonces ya estamos muy cerca de también entonces tener tu doctorado entonces en teología acá del seminario. Y con ese digamos, trasfondos, nos gustaría que nos contara brevemente sobre tu trasfondo, tu ministerio, y qué te llevó a dedicarte a la enseñanza teológica. Bueno, antes de más nada, muchas gracias por invitarme a tú, doctor Trigueros, y también al Seminario Teológico de Dallas. Un placer estar con ustedes. Bueno, yo crecí como muchos en Latinoamérica en una familia católica romana. A los 13, todo lo que escuchaba era la teología de la libertación. Y me enfadé de la iglesia y me quedé agnóstico y me convertí cuando ya médico. Yo estaba con 26 años, entonces hace algunos años. Está joven, hay juventud aquí todavía, ¿no? Claro que sí. Y desde entonces me quedé más y más involucrado en la iglesia y con pasión por la obra y hacer todo, ¿no? Entonces, trabajaba como médico, pero como líder de pequeño grupo, como presidente de nuestra iglesia en Brasil, había una organización no gubernamental de cuidado de hombres en situación de calle. Y estaba muy involucrado en todo eso. Y estaba llegando a mis 40 años y me pregunté, ¿qué quiero hacer más? ¿Y para gloria de quién? ¿No? Entonces, no tenía una mirada de lo que quería hacer más en medicina, que sea para la gloria del Señor, por una falta de imaginación ética, creo. En cuanto vi que las cosas del Señor permanecerían y las otras no serían quemadas, estaba en este debate conmigo mismo. Entonces, hablé con mi esposa, por supuesto. Buena decisión. ¿No? Pero un día me salí de mi trabajo en director de laboratorio de un grupo grande en Brasil. Estaba como director de 5 sociedades médicas de la Asociación Médica Brasileña, de mi estado. Estaba como presidente electo de Asociación Latinoamericana de Patología Clínica. Entonces, pero sin esta imaginación de que ser cristiano cambia en todo eso que estoy haciendo, ¿no? Estaba muy preso a lo que toda la patología clínica hacía, pero no conseguía trasladar eso para una cosa más profunda, que no sea solamente tratar bien los otros y compartir el evangelio aquí o allí, pero como de una forma más holística, ¿no? Y eso me incomodó.
Cuando empecé a estudiar más y más teología, porque siempre me gustó la enseñanza, ¿no? Era profesor no solo tiene el MD, pero tenía un PhD en pesquisas médicas también. Y dar clases siempre me encantó. Pero entonces pensé, voy a hacer lo mismo, pero en teología, ¿no? Entonces vamos a hacer THM, el maestría, después el PhD de nuevo y me quedar enseñando. Pero vi como realmente también en la teología me sentí falta de algunas cosas, de cómo pensar enseñanza, cómo pensar algunas otras cosas de un modo más, por así decir, revolucionario, como Jesucristo lo hacía, ¿no? Y sin los moldes del mundo, ¿no? Gracias, Murilo, por compartir y sin duda puedo ver que has sido muy inquieto entonces en este proceso, y esa inquietud, como ya lo notaron, tu país natal es Brasil, pero también por tu trasfondo o tu posición patológica, estar director de América Latina, te llevó a muchos países de América Latina en tu profesión como médico y en la posición como que tenías. Y eso también te da una perspectiva un poquito más, no solamente de Brasil, sino que te da una perspectiva de los diferentes países en cómo cada cultura de los países entonces cambia, pero también te da una cosmovisión un poco más amplia, no solamente del país, sino que también estamos hablando del lenguaje, del idioma, y te felicito, estamos platicando hace unos momentos que me siento a veces un poquito así como, no sé si es egoísta o cómo es que ustedes fácilmente hablan el español y a mí me cuesta hablar el portugués. Aunque si paso un par de días en Brasil, me ha pasado, al tercer o cuarto día ya puedo ir captando algunas cosas y decir buen día, buen tarde, obligar o cosas así, pero después de eso ahí nos trabamos. Pero has podido entonces asimilar nuestras culturas, no solamente en Brasil, sino que también en América Latina. Y eso te llevó a las aulas en teología también, ¿cierto? Sí, también, pero mi abuelita era de Argentina, de Mendoza. Entonces, no sabía. Yo tengo una pequeña ventaja. Ya escuchaste en tu casa. Sí, sí. Su mamá era del sur de España, entonces cuando chico vivíamos 4 generaciones en la misma casa. Bueno, todavía no te he escuchado el Che de Argentina, pero entonces es el siguiente paso. Entonces, no, muy bien. Y gracias por contarnos también esa experiencia y cómo el Señor inquieta. No eres el único, que hemos visto testimonios acá en el seminario de Dallas de muchos de nuestros estudiantes y egresados que tenían o tienen carreras exitosas en sus carreras de universidad y en este caso estamos hablando en la medicina, pero hemos visto abogados, hemos visto ingenieros, hemos visto arquitectos que el Señor los llama y a veces con un recorrido ya en su carrera y el Señor los inquieta y los trae entonces para poder ser entonces esos siervos que Él quiere, usando todas esas experiencias como la que tú has tenido, digamos, en la medicina, entonces ahora venir a la parte de teología y con una pasión en la enseñanza. Gracias a Dios entonces por esa humildad y también esa sumisión a escuchar entonces la voz del Señor para lo que Dios tiene en ti. Sí. ¿Cómo surgió el tema de un paradigma ético centrado en Jesucristo para tu disertación doctoral? Cuéntanos. Bueno, yo estaba con esa cuestión ética desde la maestría, estaba con esas inquietaciones, como has dicho, ¿no? Ajá. Y durante el final del PhD, uno tiene que hacer un examen sobre un teólogo, y elegí a un eticista cristiano, Stanley Hauerwas, que es un poco más liberal que nosotros, pero tiene alguna visión muy interesante, que centra su ética en Jesucristo, pero siempre enfocado a la cruz. Entonces, cómo imitamos el sufrimiento y todo. Entonces, trabaja mucho el trágico, como eso que pasa ahora en Texas con
los halagamientos y tantas vidas perdidas, cómo eso uno puede interpretar con la historia de Jesucristo como trasfondo de un modo, con esperanza y todo, ¿no? Pero para ahí, y no me pareció suficiente, porque ¿cómo aplicar eso a la medicina, a los abogados y todo? ¿Cómo pensar en Jesucristo, pero sin parar en la cruz, pero pensando en quién Él es, ¿no? Su carácter que nunca cambia como Dios mismo, pero que se ha demostrado en su primera venida y va a ser demostrado en su segunda, cuando regrese, ¿no? Y al traer ese elemento futuro, escatológico, creo que se amplía la visión de Habermas y otros teólogos cuando enfoquen en Jesucristo para una visión más amplia y que sea más sencilla de aplicar en todos los momentos. Y eso creo que es el punto que resalta, digamos, al decirlo, porque a veces cuando estamos en este proceso, y yo pasé por ahí también de formar una tesis para tu disertación doctoral, y es un proceso largo, entonces aquí estamos resumiéndolo años y meses de trabajo. Y no es que sea malo, pero a veces, por ejemplo, hay algunos que han hecho cómo interpretar este espíritu en esta palabra griega de un versículo entonces, y te quedas con algo tan minucioso que después dices, ¿y eso cómo nos va a servir a nosotros? Obviamente, ya cuando él viene y aplica esa traducción o ese versículo pensando en algo de griego, entonces tiene una función que se aplica entonces para nuestros tiempos. Sí. Pero en caso de tu tema, estás entonces colocando un tema que tiene mucho para aplicar. Obviamente, hay mucha parte filosófica cuando hablamos de la palabra ética y hay mucho de fondo, pero al mismo tiempo tienes una parte muy aplicativa para nuestro tiempo. Ya lo acabas de mencionar. Entonces te felicito por pensar en ese tema y no sé si de repente yo lucho todavía con todo mi trasfondo de Latinoamérica, por ejemplo, con la palabra justicia. Sí. Cuando crecimos en un ambiente injusto. Sí. No es que hay un país que aquí se ve la justicia. Obviamente todos los países tienen sus partes flacas, como quien dicen. Pero de nuestros contextos de Latinoamérica, cuando hablamos de justicia o cuando hablamos de ética, hay algo ahí que nos brota así como no entendimos o no supimos que es algo ético, que es algo justo. Y pensando en tu tema, en la parte entonces ética, tenemos mucho que digamos, tela por cortar, como decimos. Y aquí viene la parte aplicativa. Cómo entonces este tema se puede aplicar a los diferentes contextos. Mucha gente nos va a estar viendo y escuchando en este tema y lo van a poder aplicar dependiendo del área donde están. Pero aquí viene la parte que tú nos acabas de mencionar, es el enfoque en Jesús, en la cruz, pero no queda ahí. Entonces la idea es cómo se aplica a cada uno de nosotros, ¿cierto? Sí, y cómo entender toda su vida desde antes de la creación del mundo, ¿no? Porque ahí empieza la narración de su vida. Ajá. Él estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo, amando al Padre. Antes que hubiera mundo, antes que hubiera creación, Jesucristo amaba al Padre. Ajá. Y el Padre lo amaba a Él. Entonces, la idea trinitaria enriquece muchísimo eso, porque se ve como Dios no necesita que nosotros lo amemos, ¿no? Uh-huh. Pero crea todas las cosas con el propósito que al final todos lo amarán como Jesucristo lo ama. Entonces, esta formación de quién somos nosotros, qué deseo para mi vida, tu vida y la vida de todos, ¿no? Uh-huh. Es eso de pensar cómo eso todo que hago me deja amar más profundamente, más enteramente, de todo mi corazón, alma y fuerzas al Señor, ¿no? Porque es eso que queremos, al fin. Uh-huh. Y a veces cuando hablamos de ética, lo que pasa es que elegimos un poquito de aquí, vamos a hablar de creación,
¿no? Y pegamos lo que nos gusta. Vamos a hablar de queremos. la vida es sagrada, porque toda vida es una dádiva de Dios y lo pegamos desde acá. Al invés de centrarnos todo en el único que es bueno, que es Dios, ¿no? Entonces, al enfocar en Jesucristo, que el Dios con nosotros, ahí creo que se queda mucho más sencillo pensar. Y sin tantos riesgos, creo, de traer un poquito desde aquí y confrontar esto de justicia, de pecado, estructurales, no apenas personales, pero esos pecados enraizados que son como hierbas dañinas, ¿no? Que uno saca un poquito y aparece más. Sí, ¿no? sí. Tan difícil. Pero sí. Sí, no. Muy bien. Y esa es parte de que, cómo no, por tu comentario este último, pensando entonces en ética y te fuiste hasta antes de la creación. Entonces, nuestro Dios obviamente es el ético, si queremos usarla completamente y sanamente, no corrupto. La corrupción entonces que viene acá. Entonces ahí viene el punto, y sé que vas a llegar ahí, no me quiero adelantar más allá, pero el antes y el después, porque hay también entonces la parte escatológica, que ya lo vas a mencionar en unos minutos, pero ¿cuál es la crítica con respecto a la ética en la iglesia de hoy? Sí, eso de elegir un poquito desde aquí, otro desde allá, y eso nos queda un poquito míopes, creo, en la realidad total. Entonces, muchas veces hablamos, por ejemplo, en mi disertación como médico me gusta mucho mirar las bases de datos de ciencias, de salud, ¿no? Y cuando uno va a discutir cuestiones éticas relacionadas, por ejemplo, a abortamiento. El aborto. El aborto. Uno va a las revistas teológicas y ve un montón de cosas que el aborto es contra la voluntad de Dios, es contra la vida, eso. Pero cuando se va a las bases médicas, lo que se ve también son las consecuencias del aborto para la madre que sufre con sus decisiones y cómo tener una ética de compasión con ellas. Lo que no se encuentra en la visión cristiana pura. Porque enfocamos en la cuestión vida, que es sagrada, al invés de enfocar cómo amar la mujer, amar el bebé, amar todo, ¿no? La familia que sufre junta y todas las relaciones, ¿no? Entonces, creo que a veces nos quedamos muy pegados y peleamos por algunas cosas que en sí mismas son buenas, pero si la tomamos más amplio, se queda mucho más bonito. Sí. Entonces, bueno, y ahora estoy aquí como un médico y me llamó la atención esa comparación, cómo lo ves tú en la parte médica, pero te estás enfocando en la parte ética y médica de cómo se va a sentir la mujer. Sin duda hay consecuencias también fisiológicas, que como médico la vas a saber, lo que ella va a sufrir o lo que ella va a pasar también en tantos, los demás entonces embarazos, y también el recuerdo, lo de su cuerpo y todos esos sentimientos. Y ahí viene la parte no solamente fisiológica, sino que también la parte entonces de sentimientos. Y entonces digamos, la crítica para la iglesia hoy es la falta de perspectiva, según lo que acabas de compartir, es que nos quedamos solamente con una perspectiva, a veces buscando los versículos que van en contra de, pero no tomamos todo el paquete completo de la parte médica, la parte espiritual, la parte física de la persona, ¿cierto? Sí. Y también en cuanto a nuestras predicaciones, ¿no? Algunos que nos escuchan son pastores que están predicando y a veces vemos pasajes como Dios nos ama como una madre, ¿no? Que alimenta a sus hijos y nada nos falta y todo eso. Y perdemos la oportunidad de enfatizar para las mujeres que nos escuchan que amamentar, dar leche de pecho, salva vidas. Sí. Y es una cosa que en África, en Latinoamérica, muchas veces la mujer quiere volver a trabajar y paran de dar leche de pecho. Y ahí sus hijos acaban a tener infecciones y complicaciones que no deberían tener. Entonces, pensar siempre cómo
vivir de una manera más completa, ¿no? Tomando todo el físico, el emocional, el espiritual y todo lo que somos, ¿no? Social, para realmente exprimir esta voluntad de Dios. No, muy bien. Y gracias por mencionarlo, Murilo, porque a veces nosotros, y ahí me incluyo también, cuando se nos permite poder compartir la palabra del Señor en los púlpitos, y nosotros tenemos el privilegio de no solo compartirlo en uno solo, sino que estamos en diferentes países a veces compartiéndolo. Sí. Y sí, es un reto. Ahora se convierte más en un reto. Queremos compartir lo que el texto dice, pero muchas veces necesitamos hacer lo que tú estás diciendo, tener entonces un poco de perspectiva de que no soy yo el que, como comunicador y predicador, que tengo la completa perspectiva de todo. Necesitamos ver muchas veces el aspecto integral. Es cierto, aquí está lo espiritual, pero puede ser que tal vez esa persona que venga a recibir entonces consejería no sea una batalla espiritual, sino que lo que tenga que hacer es mandarlo al médico, porque tiene una lucha interna, que o sea las hormonas, o sea una enfermedad, y eso está provocando que de repente esté reaccionando de cierta manera. Yo no puedo solo venir y mandarla, ore 5 minutos cada día, lea la Biblia por 1 hora y se le va a quitar. A veces son cosas más complejas que necesitamos, entonces un poquito de ayuda porque somos seres íntegros, no solamente espiritual, somos entonces seres físico también está entonces en parte de la ecuación de cada uno de nosotros. Hablamos frecuentemente de la importancia de imitar a Jesús, pero tú amplías este concepto proponiendo 2 horizontes. ¿Podías explicarnos en qué consisten y cómo se manifiestan? Bueno, un horizonte es de la cruz, ¿no? Que hablamos bastante. El otro horizonte es de que Jesús, como el Rey de Reyes, va a hacer en esta tierra, ¿no? Cuando regreses y tenga este reino milenar sobre todas las cosas, ¿no? Después de prender Satanás, ¿no? Muy bien. El diablo. Entonces vemos que ahí la gente va a conocer a Dios. Uno no necesitará hablar a su vecino, vamos a conocer a Dios, porque todos lo conocerán, ¿no? Entonces, esta es la primera, una separación de la caída que hubo, es la separación de las personas con Dios, ¿no? Después Adán tuvo esta cuestión de tener vergüenza, ¿no? La separación de uno de sí mismo, de la muerte, de la vergüenza, de los cánceres, enfermedades de todos los tipos, que con Jesús, cuando regrese, van a desaparecer. ¿no? No se van a ocupar médicos ahí entonces. No habrá más médicos, ¿no? El médico de los médicos va a estar ahí. Bien dicho. ¿No? Entonces sí habrá médicos. Pero bueno. No puede. Eso me gusta. Después la relación con la naturaleza, los animales y todo eso, ¿no? Esta enemistad inicial con la serpiente, que se manifiesta en todas las partes, con los mosquitos que nos transmiten dengue y otras cosas, ¿no? Que cuando Jesús regrese, el león y el cordero van a estar juntos, ¿no? Habrá esa paz también entre hombres y animales, y entre animales y animales, ¿no? Entonces, todo que se fractura en la queda se queda no solamente restablecido, pero mucho más ampliado, mucho más bonito. Porque a veces pensamos en la creación, pero hay un problema si pensamos en la creación. Hay 2. Uno, que Jesús nunca nos dice, mira cómo las cosas eran buenas, tenemos que volver a eso. No, Jesús siempre, mírame a mí, la cosa que vamos a hacer. Espérame, ¿no? Mira al futuro. Entonces es una cosa importante. La segunda es esta cuestión del pecado. Porque en el comienzo lo que tenemos es muy bonito, pero Adán y Eva pecan. Sorpresa. Sí. ¿No? Pecan. Tenemos las consecuencias de eso. Sí. Sí, pero en el futuro
nosotros no vamos a pecar más. Seremos libres en Jesús de tal modo que nuestra voluntad y la voluntad de Él se quedará una. Y no pecaremos más por eso, por tener el Espíritu y conocerle, amarle de todo nuestro corazón, para que no seamos como Adán y Eva. Entonces no miramos a la caída, porque la solución no está ahí. La solución es Jesucristo, Él mismo, y la esperanza que tenemos en Él, y la vida eterna que tenemos en Él y por Él, ¿no? Entonces, al contarnos todo eso, se queda más sencillo, ¿no? Entonces, para pensar en esos dos paradigmas, ¿no? La cruz y la escatología que Jesús va a hacer. Un ejemplo que me gusta son algunos de los héroes de la fe que hablamos durante el almuerzo, ¿no? Entonces, tenemos con la cuestión de esclavatura y todo, a Leonard Dover, uno de los moravios, por ejemplo, que nosotros contamos, mira, este tipo dice que si necesita que se venda a él mismo como esclavo para predicar a los esclavos, él iba, para pedir que se van. Nunca ha sido vendido, pero el corazón estaba ahí. Y nosotros miramos a Dover y decimos, wow. Qué ética, qué buen imitador de Cristo, sí, ¿no? Sí. Pero el otro es Wilberforce. William Wilberforce era un noble inglés que estaba ahí en el parlamento inglés. Gobierno. ¿No? En el gobierno. Y ahí la gente que lo conocía dice que él quería abandonar a todo para ser ministro del Evangelio. Abandonar a todo para ser... ¡Qué bonito! ¿No? Uno diría, qué bonito, sí. La cosa más importante es salvar vidas, ¿no? Pero los amigos de él, incluyendo Newton de Amazing Grace, ¿no? Él les dijeron, mira, che. salió de Argentina. Está bien. Sí, pensé, Dios le puso ahí por un motivo. No estás como en esta posición por un acaso. Creemos que Dios controla toda la historia y te convertiste en cuanto miembro del gobierno importante para cambiar esta situación de los esclavos, de la venta de esclavos. Y así Wilberforce trabajó toda su vida hasta que pasó la ley donde no se puede más vender los esclavos y él murió junto ahí. Entonces, uno mira esta vida y piensa, wow, qué bonito, qué imitación de Jesús. Pero no es una imitación que va a la cruz solamente. Sufre, sí. Sufrió mucha oposición, que debilitó su salud, todo eso. Pero tenía esa esperanza de todos los pueblos adorarán al Señor, ¿no? Entonces, esta visión cambia nuestras prioridades ahora, ¿no? Podemos entonces decir en tus dos paradigmas de horizontes, un horizonte o paradigma basado en la cruz, que es obviamente algo que pasó, sí, pero ese pasado nos trae buenas, eternas consecuencias de gracias para hoy y el futuro. Sí. Pero en ese horizonte o paradigma tenemos entonces el aspecto escatológico, que es lo que el Señor nos promete y va a pasar no solamente en el milenio, por la eternidad. Vamos entonces a... y gracias por colocar estos horizontes, porque a veces nosotros estamos tan envueltos en este mundo que se nos olvida ese cuadro que tú nos estás colocando. Estamos entonces, en cuanto a la historia, que acuérdense que para Dios son 10 como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros estamos aquí en estos que, por muy bien que nos vayan algunos 60, 70, 80 años, pero en cuanto al tiempo, vamos a estar más tiempo en su eternidad, gozando de todos estos aspectos, y ahí lo que tú dijiste, sin pecado, y eso es lo que nos espera, que eso da consuelo, eso da esperanza a nosotros. Y algo muy, muy importante que también lo tenemos que aplicar para nuestro tiempo, es que el lugar donde el Señor nos ha colocado, ya sea en el gobierno inglés,
o en el gobierno de Estados Unidos, o tenemos algunos que puede ser que estén en los gobiernos de sus países, y hay que verlo así. El Señor los tiene en esas posiciones para cumplir sus propósitos. No solamente estamos pensando al pastor que está a tiempo completo, Sí. que cumple una función importante en este tiempo y lo necesitamos, pero no solamente para ellos. Y puede ser, y estamos entonces aquí digamos, un ejemplo amplio. Y alguno nos va a decir, bueno, yo no soy ni pastor, no soy ni estoy en el gobierno, yo estoy entonces con mi trabajo acá. En la parte ética, y eso es lo que tú lo estabas diciendo, es no termina en la cruz. La idea tiene que tener una parte aplicativa. Sí. Y te voy a colocar algunos números acá. Gracias a Dios, en algunos de nuestros países los porcentajes de evangélicos han subido. En Centroamérica estamos sorprendidos de ver en Guatemala, digamos, un 41% de cristianos. Sí. Creo que eso es el último dato que escuché. En Honduras creo que anda por el 43%, y así varios países de Centroamérica y América del Sur subiendo esos porcentajes. Entonces, eso nos alegra, pero viene la otra pregunta. ¿Se está notando esa presencia de ese 43%, de ese 20%, de ese 10% en el pueblo o en el país, cuando lo que escuchamos en muchos de nuestros países que no hay ética, hay corrupción, hay... y claro, no podemos poner toda esa responsabilidad en los cristianos, pero tiene que haber cierto entonces bendición por tener ese grupo de cristianos. Sí, eso es complicado, ¿no? Pero de un modo vamos a intentar una cosa sencilla, un experimento, ¿no? Imagínate entrando en cualquier una de estas iglesias evangélicas en Latinoamérica. Haga eso en tu iglesia, ¿no? Pregunte a cualquier joven, dime una persona de suceso que te gustaría ser como. Es Un ejemplo, sí. Una persona de suceso, pero este lenguaje suceso... ¿Como de éxito estás hablando? ¿De fama? De éxito. Ajá, exacto. ¿No? De ser una persona reconocida. Sí. Ajá. Y todo, ¿no? Que, como mi mamá decía, que Dios cierto, ¿no? Ajá. El like, muchos likes. ¿No? Ajá. ¿Van a decir Jesucristo o van a decir Elon Musk? ¿O van a decir algún influencer o cualquier cosa? ¿No? Porque ese es el punto. Porque nosotros tenemos puesto, gracias, mucho esfuerzo ahí en evangelizar, compartir las buenas nuevas, que es bueno, pero es mitad de la gran comisión, ¿no? Es predicar el evangelio, bautizando en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a obedecer todas las cosas que os he enseñado, ¿no? Entonces, cuando esta enseñanza de obediencia es nos quedar parecidos a Jesucristo. Y si Él no es el modelo de suceso, de éxito, ¿qué va a pasar? ¿No? Tenemos pastores que el éxito es ser como un influencer, cuántos seguidores, esto, pero ¿qué es éxito? ¿Qué es eso que queremos? Bueno, y Murilo, no se extrañen cuando hagan el experimento en su iglesia, que muchos van a decir, algunos pueden ser cantantes, otros como influencer, como tú dices, y nos golpearía al saber que seguimos preguntando y nadie va a decir, es exitoso esta persona porque es un seguidor de Jesús. Y ahí viene el secreto, ahí viene entonces el cambio. ¿Podrías explicar con más detalle el horizonte escatológico? ¿Qué esperamos que ocurra? ¿Qué podemos anticipar y lo que no podemos anticipar? Sí. Bueno, esperamos esas restauraciones completas, relaciones con Dios, de nosotros con nosotros mismos, nosotras relaciones unos a los otros, ¿no? Porque Adán acusó a Eva y nosotros acusamos a todos, pero menos a nosotros a veces, ¿no? Entonces, esa sensación, ese sentimiento de responsabilidad, de cuidado, ¿no? Con los otros, con la naturaleza y todo eso, es una cosa totalmente amplia. No hay un límite de todo que será restaurado, pero al pensar en estas
5 dimensiones, ¿no? Con Dios, con nosotros, con el próximo, con la naturaleza y también entre naturaleza y naturaleza, ¿no? Eso nos da una visión de qué podemos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí como director de sociedades de patología clínica, nunca he pensado, mira, yo hablo portugués. Y hay esos tipos ahí en Mozambique que hablan portugués. Pero si uno va a la matemática de ver cuántas personas se forman en Mozambique, imaginando que ellos cierren las puertas y ningún médico se va a mover a África del Sur que gana más, pero se quedan ahí, en 150 años, Mozambique no va a tener el mínimo número de médicos que la Organización Unida dice que hay que tener. Entonces, 150 años, che. ¿Cómo uno va a esperar eso para tener un número de médicos? ¿Qué podemos hacer para ayudarles? No hacemos nada, nada. Porque somos pobres y pensamos, no tenemos que dar a nadie. Pero no es el paradigma de Jesucristo, no es este. Yo no tengo nada, pero lo que tengo le doy. ¿No? Entonces, eso cambia muchísimo. ¿Qué pensar en teología, ¿no? Como hacemos publicaciones gratuitas y todo eso que estamos haciendo, ¿no? Para realmente llegar al conocimiento sin las barreras de precio y todo. Cómo alcanzar a la gente pobre que necesita más. Sí, no, muy bien dicho. Y creo que en su amplitud, eso da esperanza, digamos, a cada uno de nosotros al saber el futuro escatológico. Obviamente tenemos muchas necesidades acá, pero al saber dónde vas y dónde vamos a terminar, o el Señor dónde nos lleva, entonces eso da para esperanza ahora. Y hay que decir del otro lado también de que tenemos nuestras limitaciones en este tiempo, y a veces las limitaciones no nos permiten poder compartir más, como tú lo estabas diciendo. Sí, entonces tenemos la dependencia de Jesucristo, del Espíritu Santo, con una cosa importante para nosotros, y sabemos que hay cosas que Jesucristo dijo, no imiten a eso, ese es mi privilegio. Entonces, Él dice, la venganza es mía, ¿no? Entonces nosotros somos pacificadores, no tenemos que volver golpe por golpe, pero conseguimos operar en Jesucristo porque sabemos que la venganza viene de Él. Eso es la cosa que no debemos de hacer. Que no debemos hacer. Exacto. ¿No? Eso porque le corresponde a Él. Bien sí, dicho. Corresponde a Él. Entonces sabemos lo que Él quiere que hagamos porque nos dio el ejemplo y nos da ejemplo futuro de qué va a hacer, ¿no? Por las profecías que hablan de Él, pero también los límites que siguen de confianza absoluta en Él y nada más. Y depender completamente de Él. Mira, te dije, el tiempo se fue. Se va, así de rápido. Pero antes de terminar, y quiero preguntarte, ¿qué consejo le darías a quienes desean vivir una vida ética centrada en Jesucristo en medio de los desafíos del mundo actual? Bueno, foca solamente en Jesús. Esa es la cosa más importante. Focarse en Él todo el tiempo y pensando con imaginación, ¿no? Si es por ejemplo, trabaja en un cajero de supermercado y tiene 1 minuto con cada persona, 2, ¿qué son las 3, 5 palabras, sentencias que va a hablar, ¿no? Entonces, si uno piensa, esta persona va a vivir por toda la eternidad, quiero hacer un poquito, para uno va a hablar de Dios, pero para otro quizá una cosa encorajadora de qué bueno, qué salada bonita, es tan saludable, qué bueno que cuidas de ti mismo, ¿no? Porque todos nosotros necesitamos oír esa cosa, ¿no? Entonces, uno necesita pensar fuera de la cajita, ¿no? Un poco. Y otra cosa sería celebrar los ejemplos buenos de gente que imita. Porque muchas veces pastores, los que están en liderazgo, no toman tanto riesgo de hacer cosas
muy fuera de la cajita, porque a veces la gente se espanta, ¿no? Pero a veces alguien más al margen hace alguna cosa espantosa, quebra un paradigma y hace una cosa. Ella hizo eso. Entonces Rosa Parks, aquí en Estados Unidos, sentó en el bus en lugar de blanco. Nosotros celebramos su historia por hacer eso, ¿no? Los buenos testimonios, claro. Entonces, el testimonio de este imitó bien a Jesús focando en la cruz. Este imitó bien a Jesús focando en lo que va a hacer en el futuro. Son cosas importantes que nosotros que estamos más al centro de la iglesia podemos dar voz, encorajar a la gente, mostrar ese ejemplo, al invés de nos quedarnos hablando mal de uno de los otros, como muchas veces los cristianos evangélicos hacemos, ¿no? Pero celebrar estos tipos de historias y que seamos imitadores de las cosas buenas, así como Pablo dice, ¿no? Sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo, ¿no? Murilo, muchas gracias por el tema, muchas gracias por compartirlo y sé que tienes mucho para compartir y es un tema muy, muy profundo, pero gracias por compartirlo con nosotros de una manera sencilla. Sé que los ejemplos y las ilustraciones que has mencionado pues nos dan luz para poder ver esos horizontes de la cruz, pero esa esperanza que tenemos todos cuando estemos entonces en su presencia. Muchas gracias por venir. No, gracias a mí. Muchas gracias, doctor Trigueros, y a DTS una vez más y a todos que nos escuchan. Ha sido un placer estar. Y perdóname por los argentinos, ¿no? No, ¿por qué perdón? La próxima traemos un mate aquí, así que... Bueno. Solo que aquí vamos a tener que hacer, porque también los paraguayos toman mate. Argentina también, Uruguay también, no sé si en Brasil de repente también lo... Sí, también en el sur de Brasil, En el sur de Brasil, yo creo que es la zona. Sí. Obviamente he estado en esas zonas, no en el sur de Brasil, pero cada quien tiene sus variantes de cómo lo toman y cómo lo quieren, pero en la próxima nos tomamos entonces un mate. Muy bien. Gracias, Murilo. Muchas gracias. Les agradezco por estar una vez más en uno de los podcasts de Teología Compartida. Síganos en las redes sociales y van a seguir viendo temas como este. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas, donde aprendemos a enseñar la verdad y a amar a los demás.